Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Señor consejero, le agradezco su intervención llena de promesas que lo único que van a servir es para dar falsas esperanzas a los asturianos. Si el énfasis que ha puesto usted en su discurso lo pusieran para gestionar eficientemente los recursos de los asturianos, créame que Asturias iría muchísimo mejor. Y fíjese, han querido ustedes que el pleno de totalidad de presupuestos se celebrase hoy, 22 de diciembre, día en el que hay más probabilidades de que nos toque la lotería de que ustedes digan una sola verdad. Lo primero de todo, quiero aclarar que si presentamos una enmienda a la totalidad de los presupuestos, no lo hacemos porque hayan presentado la propuesta fuera de plazo, incumpliendo la ley, ni porque no hayan contado con Vox, la tercera fuerza política constitucional de esta Cámara, porque eso simplemente demuestra lo poco legal y antidemocrático que es el Gobierno de Asturias. Tampoco presentamos una enmienda a la totalidad porque sea una propuesta presentada por socialistas y comunistas. Ya saben, y los actos están ahí, que siempre que una propuesta es buena para Asturias, nosotros en Vox la aprobamos independientemente del grupo proponente. Por tanto, presentamos una enmienda a la totalidad por absoluto respeto y compromiso con Asturias y con los asturianos, porque solo nos debemos a Asturias y a los asturianos, no a ustedes. Mire, llevamos días escuchando el mismo mantra y las mismas premisas que son completamente falsas. Ustedes venden que son unos presupuestos reformistas y, hombre, para que exista una reforma, pues tiene que existir un cambio. Y ustedes me dirán que claro que ha habido un cambio, porque han cambiado las consejerías. Sí, pero las competencias que quitan en una se la trasladan a otra. ¿Han aumentado las direcciones generales? Sí, pero para gestionar prácticamente lo mismo que antes, incrementando, eso sí, el gasto. ¿Han cedido competencias al grupo comunista? Sí, pero son competencias que ya existían antes. Y fíjense, llama precisamente la atención, por ejemplo, que transparencia y buen gobierno, competencia que tienen sin ejecutar desde hace 2 años, y ahora precisamente se la ceden a quienes no creen en la democracia. Le ceden a los comunistas la competencia de buen gobierno. Esto es organización y sentido común, asombroso. Y sí, ha habido cambios de cromos y de fichas, porque el contenido es exactamente el mismo, pero en orden distinto. Y señorías, primero de matemáticas, el orden de los factores no altera el producto. Así que ustedes no presentan unos presupuestos reformistas, porque siguen siendo los mismos presupuestos prácticamente que llevan presentando desde hace 40 años. Presupuestos disfrazados de políticas sociales y públicas, adornado con ideas publicitarias como la escuela de 0 a 3 años, con lo que estaríamos de acuerdo, porque muy a pesar de que ustedes pretendan seguir engañando y manipulando, en Vox apostamos por los servicios públicos, pero eficientes y bien gestionados. Pero con lo que no podemos estar de acuerdo, señor consejero, es con lo que realmente esconden detrás de lo público, que es el gasto clientelar inmenso y totalmente innecesario, gasto que por supuesto no pagan ustedes, no, lo pagan los asturianos con sus impuestos. Es decir, utilizan los servicios públicos para llevar a cabo su particular idea de la redistribución de la riqueza. Y me explico. Expolian a los que madrugan para abrir sus negocios y sus empresas. Expolian a los ganaderos, agricultores y pescadores que trabajan para que tengamos alimentos en nuestras casas. Expolian a todos aquellos que desarrollan su trabajo. Expolian a los que producen, a los que generan actividad y riqueza, para que ustedes puedan pagarse la fiesta socialista, el incremento del gasto político, el incremento del gasto de personal, el incremento de los altos nuevos cargos, el incremento de partidas como la Llingua, los sindicatos de clase, las políticas de igualdad y un largo etcétera, que son gasto y dinero de los asturianos, lapidado y despilfarrado sin sentido. Esto ustedes lo entienden como redistribución de la riqueza, cuando es acribillar a impuestos a los asturianos para mantener su particular estado de bienestar. Pero sigamos con sus falacias. Venden que son los mayores presupuestos de la historia y encima es que lo dicen orgullosos. No son los mayores presupuestos de la historia, son los más caros de la historia. Cada año aumentan los presupuestos porque aumentan los ingresos. Cada vez nos exprimen más con la excusa de que son unos presupuestos progresistas. Sí, progresistas en el gasto y en asfixiar más a los asturianos. Que ya hemos visto lo que entienden ustedes por lo que es la redistribución de la riqueza, señorías, y es que no engañan a nadie. Para el 2024 tienen previsto recaudar 1.500 millones
de más que cuando llegó Adrián Barbón en 2019. Para que ustedes puedan gastar 6.300 millones, necesitan ingresar 6.300 millones, de los cuales menos de la mitad procede de financiación autonómica y fondos europeos. Pero es que más de la mitad, el 55%, 3.465 millones, proceden directamente del bolsillo de los asturianos, de los cuales, señor consejero, 1.400 millones son IVA e impuestos especiales, es decir, impuestos a tipo fijo que no son progresivos. Lo paga igual el rico que el que es menos rico, igual. Y 1.450 millones es el IRPF, que sí, es el impuesto progresivo por excelencia. Pero aquí dos cosas. Es importante señalar, primero, que Asturias tiene la tarifa del IRPF más alta para las rentas más bajas. Pero es que además ustedes anulan la progresividad de este impuesto al negarse a deflactar la tarifa autonómica del mismo y poder combatir la inflación. Perjudican así, precisamente, a los más pobres que cada vez tienen menos renta disponible. Sí, señor consejero, sienten de verdad orgullo asfixiando y expoliando de esta manera a los asturianos, porque ustedes a esto, ¿saben cómo le llaman? Vía fiscal asturiana, cuando la realidad se llama expolio fiscal. Las cosas hay que llamarlas por su verdadero nombre y dejar de engañar de una vez a los asturianos, señor consejero. Y le repito, no es vía fiscal, es expolio fiscal, porque la única vía que hay en Asturias, ya no sé si por suerte o por desgracia, es la de cercanías cuyos trenes se mueven a la misma velocidad que cuando los utilizaba Jovellanos. Ustedes presentan unos presupuestos que ni son progresistas, ni son de futuro, ni reformistas, ni mucho menos van en beneficio de los asturianos. Solo van única y exclusivamente a su propio beneficio, a seguir aumentando su particular red clientelar, tal y como llevan haciendo desde hace 40 años. Con estos presupuestos y con los que les han precedido, lo que sí han hecho ustedes es convertir a Asturias en la segunda región con mayor presión fiscal de toda España, la región donde más autónomos han bajado sus persianas, la región con el tipo de IRPF, como le decía antes, más alto para las rentas bajas, y la segunda región, solo por detrás de La Rioja, con peor ejecución presupuestaria. Y esta es la otra cara de la moneda. Ustedes recaudan más, pero no ejecutan las inversiones productivas que son importantísimas para que la iniciativa privada pueda florecer. Y, señorías, sin iniciativa privada no habrá, por mucho que lo quieran pintar, servicios públicos. Las inversiones reales solo suponen un 16% del total del presupuesto, pero es que encima, y con suerte, solo ejecutan en torno al 30% de ese 16%. Esto es una auténtica vergüenza. Vamos. Sí, señor consejero. Mire, de 6.300 millones solo serían capaces ustedes, viendo el ritmo que vienen gestionando y ejecutando años anteriores, de ejecutar 300 millones en inversiones. Es decir, recaudan más de 3.000 millones vía impuestos para ejecutar inversiones por valor de tan solo 300 millones. Pedazo de presupuestos que presentan ustedes. Y es que por ejecutar no ejecutan ni los fondos europeos. Otra falacia y mentira más de su gobierno. Ustedes nos vendieron los fondos europeos como el maná de Europa, pero si uno escucha a los expertos que han pasado por aquí estas semanas, se daría cuenta de que los fondos europeos se han acabado y el impacto que han tenido en el tejido empresarial de nuestra región es prácticamente nulo. En el año 2022 presupuestaron 141 millones. En el año 2023 se redujeron a 112 millones. Y para el 2024 ustedes prevén que llegue solo a 5,2 millones de euros. Es decir, cada año menos fondos europeos que en un gran porcentaje muy alto no está ejecutado. Se lo dijo FADE. Los fondos europeos se han acabado y ustedes lo han dejado pasar. Hace un año, algunos de ustedes aplaudían a su exconsejera cuando acababa su discurso señalando lo típico que señalan los socialistas. Solo hay dos opciones: oponerse o hacer que contemos con los mayores recursos de la historia. Lo que no dijo la señora Cárcava, y en eso sí han coincidido, señor consejero, es que los mayores recursos no provienen ya de Europa, sino que los van a pagar los asturianos que trabajan. A día de hoy, tenemos cotizando menos del 30% de la sociedad asturiana. Si cada trabajador hiciera un ejercicio por conocer qué parte de sus ingresos por trabajar va a parar a las arcas públicas, se darían cuenta que dedican la mitad de su sueldo a sufragar los gastos que ustedes gestionan. Si trasladamos esto al calendario laboral, tendríamos como resultado que el impuesto como el IRPF, el IVA y los impuestos especiales
Una persona que tenga un empleo de 20.000 euros brutos, el más abundante de la región, menos de 65 años, ningún hijo a su cargo y rentas procedentes únicamente del trabajo, medio año trabaja para hacer frente a los impuestos y poder pagar su fiesta. Es decir, señor consejero, que cada trabajador de estas características destina a pagar en impuestos 10.000 euros al año y encima se acaba de hacer público el informe realizado por el Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas, que señala, tal y como lo adelanté antes, que Asturias pasará a ser la región con el tipo de IRPF más alto para las rentas bajas. Ustedes no defienden ni a los más vulnerables. Su afán por recaudar, como se ve en estas cuentas, solo tiene un objetivo: no dejar a ni un socialista atrás, porque los suyos a esto no les afecta, porque los tienen puestos en puestos de mayor poder adquisitivo. Invitamos desde aquí a cada familia asturiana a hacer esta misma cuenta y que observen que para que hoy salga usted aquí a vender como un éxito personal el mayor presupuesto de la historia, a cada trabajador se le debe de expoliar la mitad de su sueldo. Si al menos este expolio a los asturianos se les compensara con unos servicios públicos de calidad, unos servicios públicos dignos, podíamos llegar a entendernos, pero es que nada más lejos de la realidad. Estas cuentas, señor consejero, no mejoran la situación de la sanidad asturiana, no mejoran la situación de la educación, de los servicios sociales o de sectores como la ganadería o la pesca, claves para el desarrollo y futuro de nuestra región. Si nos centramos en la sanidad, desde Vox observamos un año más cómo se trata de su mayor fracaso como gobierno. Año tras año, ustedes se dedican a incrementar el gasto en el principal pilar de cualquier estado de bienestar que se precie. Pero a pesar de este incremento, la falta de profesionales continúa siendo alarmante y no vemos en marcha ningún plan con una capacidad económica suficiente como para acabar con este problema. La falta de personal en los centros de salud en la zona rural, la falta de pediatras en toda la región o la falta de anestesistas en los hospitales de referencia que hace que deban desplazarse de manera continuada, aplazarse de manera continuada operaciones, es solo la punta del iceberg de una sanidad que tiene en la atención primaria su mayor debe. Una atención primaria colapsada, con médicos que deben atender a diario a más de 60 pacientes y, sobre todo, con fecha de caducidad. Les están avisando de que en menos de 10 años se jubilará más del 50% de la plantilla. ¿Y qué van a hacer ustedes? Porque a día de hoy no han sido capaces de poner en marcha planes que hagan atractiva la región para los profesionales sanitarios. Así que, ¿cómo actuarán cuando la demanda sea muy superior a la actual? Señor Barbón, es una lástima que se haya marchado justamente cuando empecé a hablar de la sanidad, ¿no? No querría escuchar las verdades. Cuando nosotros nos quejamos del aumento en gasto de personal, y esto se lo dicen al señor Barbón, no incluimos médicos, profesores o bomberos, incluimos a los cargos elegidos a dedocracia que precisamente generan más burocracia. Y no solo esto, sino que las listas de espera, tanto quirúrgicas como de primera consulta, continúan aumentando. El exconsejero decía en su plan que su plan estaba funcionando. Pues ¿dónde, señorías? Porque los datos nos dicen que hoy 1 de cada 6 asturianos está en una lista de espera de atención especializada. Pero es que hace 4 años, antes de que llegara Barbón al gobierno, era 1 de cada 9. Esta es la sanidad que ofertan a los asturianos: más impuestos y menos servicios sanitarios. En la educación repiten los mismos problemas que toda la pasada legislatura. Los niños con necesidades educativas especiales, los más vulnerables, los que realmente necesitan su ayuda, continúan esperando a que se dignen a destinarles un solo euro. De los 500.000 euros presupuestados estos últimos años, solo han ejecutado 37.000, pero es que los últimos 3 años, 0. Mientras esto ocurre, ¿sabe lo que tienen que hacer las familias de estos niños? Pagar de su bolsillo, por ejemplo, obras de reparación como en el centro de La Torres, ante una consejera completamente impasible. Una consejera, por cierto, que ha sido la única de toda España que ha enviado al paro a los profesores de la formación profesional que se han visto afectados por la reforma legislativa. Todo mientras continúa su batalla por acabar con la escuela pública concertada. En materia industrial, Asturias ha pasado de ser una región puntera a ser sin duda la más castigada por la pérdida de empleo en el sector. Solo en el último año, y gracias a estas políticas verdes que nos pretenden imponer, la región perdió más de 5.000 puestos de trabajo en materia industrial y más de 15.000 empleos en la última década. Si, por ejemplo, Arcelor concluyera su proceso de descarbonización,
contaría con un 50% menos de trabajadores que antes de iniciarlo. Esto son ustedes, destructores de empleo, y esto es lo que reflejan las cuentas que han presentado. Con el señor Barbón hemos visto cómo se ha producido el mayor número de cierres de grandes industrias en Asturias. Esta misma semana hemos asistido al derribo de la central térmica de Soto de la Barca, en Tineo. Y todas las empresas que se han instalado en algunos de los puntos donde estas multinacionales cerraron no han generado ni la mitad de empleo que habían destruido. Estas son sus políticas industriales y de empleo. Políticas que hacen, que obligan a que nuestros jóvenes se vayan y marchan por miedo a no tener un futuro, pero sobre todo miedo a que ustedes continúen gobernando. Nos han vendido el cuento de la lucha de su gobierno frente al reto demográfico, pero si uno analiza sus datos, se da cuenta del engaño. El pasado año destinaban en materia de ayudas a la natalidad 2 millones de euros. Este año, las ayudas a la natalidad entre las dos consejerías tan solo suponen un incremento de 50.000 euros más, por lo que han creado toda una Dirección General de Reto Demográfico simplemente para gestionar 50.000 euros más en ayudas a la natalidad y 140.000 en otras. Es decir, una Dirección General de casi 3 millones de euros para gestionar solo 190.000 euros más que la pasada legislatura. Castilla y León, gracias a que Vox ha puesto a la familia en el centro de las políticas, ha destinado este 2023 más de 20 millones de euros en ayudas a la natalidad. 20 millones de euros Castilla y León frente a 2,1 que han decidido ustedes dar en Asturias. Pero si vamos al medio rural, tenemos el mismo problema. Ustedes son conocedores de que han perdido para siempre el apoyo y la simpatía de los profesionales del medio rural y su objetivo al final es acabar con ellos. Y estas cuentas así nos lo dicen. Miren, no hay dinero para ayudas por la sequía. Se acaban las ayudas por la guerra de Ucrania y el alto coste de las materias primas tanto en ganadería como en materia de pesca. Hemos perdido recursos de la PAC según todas las organizaciones agrarias. Y hasta ustedes han bajado el presupuesto de su consejería de 288 a 254 millones, casi un 12% menos. Y vuelvo a Castilla y León, señor Marcos, que el otro día precisamente hizo usted un poco el ridículo. La semana pasada decía el consejero que de medio rural que donde gobernábamos no habíamos dado ninguna ayuda a la sequía. Y fíjese, precisamente habíamos abonado en noviembre en Castilla y León 36 millones de euros en ayudas a la sequía frente a 0 que van a destinar ustedes aquí en Asturias. Este es su compromiso real con el mundo rural asturiano. Mientras esto ocurre, y más de 4.000 ganaderías han cerrado sus puertas solo en los últimos 3 años, lo que sí hacen bien es gastar el dinero de los asturianos en los suyos. Y le voy a refrescar unos datos, señor consejero. Mientras que, por ejemplo, la ejecución de las inversiones reales en el 2022, en el 2023, o sea, en el 2022 y en el 2021, ejercicios cerrados, no superaban el 50%. ¿Sabe lo que se ejecutaron? El 100%, al 100%, los gastos del gabinete técnico del presidente, es decir, todos los puestos a dedo del señor Barbón. Solo este año han incrementado el gasto en personal en otro 8,18%, con la creación de nuevos altos cargos. Altos cargos que nos van a suponer otros 650.000 euros al año. En total, 6 millones de euros solo en directores generales, consejeros, viceconsejeros y subdirectores generales. Pero verá, señoría, nosotros pues no somos como los demás. Y como el señor Barbón no nos quiere llamar para negociar, pues nosotros traemos aquí nuestra propuesta. Nosotros no solo le presentamos una enmienda de devolución, sino que le vamos a decir de dónde debemos quitar para reducir la presión fiscal que sufren los asturianos y, a su vez, que los servicios públicos no se vean mermados. Empezamos. Reducir el gasto en altos cargos. Pasaríamos de 90 a 20, solo 2 por consejería, 4,6 millones, fuera. Dirección General de Política Lingüística, 14,3 millones, fuera. El SEPEPA, capítulo 7, transferencias a entidades colaboradoras, es decir, patronal, UGT y comisiones obreras, 30 millones, fuera. Sociedad de recaudación, 300.000, ya tenemos un ente tributario, fuera. Sedes, 14 millones que hace el Principado con una empresa constructora, fuera. Vipasa, 2 millones de gasto de personal, cuando podría gestionarlo directamente una consejería, fuera. Alto asesoramiento de la comunidad autónoma, 1,8 millones, fuera. Políticas de la falsa igualdad, 14,8 millones, fuera. Diversidad sexual y LGTBI, 2,9 millones, fuera. Dirección General de Memoria Democrática, 586.000 euros, fuera. Dirección General de Agenda 2030,
2030, 573.000 euros, fuera. Políticas sostenibles, 52 millones, fuera. Políticas medioambientales, 26 millones, fuera. Fondos directos a los sindicatos, 1,7 millones, fuera. Políticas de género, 5,5 millones, fuera. Política institucional de su gobierno, 3,3 millones, fuera. Más de 15,4 millones de euros solo en liberados sindicales del personal estatuario del SESPA, fuera. Programa 313G de su presupuesto. Captación de votos socialistas, porque ustedes no quieren gente productiva, quieren gente que puedan comprar. 67,1 millones de euros fuera. Dirección General de Reto Demográfico, 1 millón que nos cuesta el personal. Mantendríamos las líneas de ayuda, fuera. Eliminamos las consejerías ideológicas de su gobierno, bajando hasta 8 el número de consejerías. Y fíjese, 298 millones más, fuera. Y podría seguir, pero aquí todo ese gasto superfluo. Podría seguir mi intervención, pero tengo límite y me quedan solo 4 minutos. Todo ese gasto que nosotros nos ahorraríamos, que no sirve para mejorar la vida de los asturianos, ¿sabe dónde lo invertiríamos? En contratar 100 médicos, en contratar 20 pediatras, en contratar 50 docentes de educación especial. Se podría hacer la equiparación salarial de los profesores de la concertada. Daríamos 100 millones de ayudas directas para que las empresas asturianas pudieran tener más facilidades para contratar. 20 millones para ayudas a la natalidad. 15 millones para ayudar a los ganaderos por la sequía y el precio en materias primas. 1 millón para la devolución de los montes vecinales en mano común, algo que ustedes y algún otro compañero de su gobierno se niega a hacer. 5 millones para el relevo generacional en el sector pesquero. Fíjese todo lo que podríamos hacer de verdad en beneficio de los asturianos si recortamos precisamente lo que ustedes no quieren recortar, que es lo que les sirve para mantenerse ahí en la poltrona. Y aún nos sobraría dinero, señoría, después de todo esto, para acudir al capítulo de ingresos y poder eliminar los 100 millones del impuesto de sucesiones y donaciones, deflactar el IRPF, eliminar las tasas y tarifas autonómicas de las políticas medioambientales en su totalidad. Como ve, señoría, nosotros sí le presentamos una alternativa. Es posible una Asturias mejor, es posible una Asturias en las que esos 8 de cada 10 jóvenes que están fuera de la región y desean volver, lo puedan hacer con garantías. Es posible una Asturias en la que no es necesario exprimir el bolsillo de los trabajadores para pagar los caprichos de unos pocos. Es posible una Asturias en la que no tiene por qué haber estudiantes de primera ni estudiantes de segunda. Es posible una Asturias en la que nuestro sector agroganadero, nuestro sector pesquero o la industria vuelvan a ser el motor de la creación de riqueza. En definitiva, es posible una Asturias rica para todos, no solo para las familias socialistas y comunistas de los partidos que gobiernan, los de siempre. Es posible, como ve, señoría, una Asturias que genere empleo. Y es posible incluso una Asturias en la que, gobernando Vox, el señor Barbón tendría trabajo, ya que las empresas vendrían a instalarse a nuestra región ante la rebaja fiscal planteada. Y, oiga, pues serían necesarios, por ejemplo, entre otros puestos, los de Community Manager, donde el señor Barbón se desenvolvería pues muy bien y podría vender en sus redes sociales, que es lo único a lo que se dedica, los logros de su empresa, a la vista, evidentemente, del uso que le hace de Twitter, donde, por cierto, señor Barbón, es una pena que no esté aquí, le ha salido un duro competidor dentro de su partido como es Óscar Puente. Así que fíjese, señor consejero, si creemos en lo que planteamos, que con Vox todos ustedes no tendrían que irse al paro. Eso sí, tendrían que hacer lo que no quieren, ponerse a trabajar. Muchas gracias.